triste, solo y abatido, sin consuelo, sin fe, sin esperanza, hoy clama a tu favor. Hoy clamo a tu favor. Hoy clamo a tu favor. Buen samaritano, sana mis heridas. Con tu aceite de amor, con tu vino fresco. Es una alegría poderte saludar, amado hermano en Cristo. Es un verdadero privilegio poder compartir en esta hora con cada uno de mis hermanos en Cristo en diferentes ciudades del continente americano. Es un privilegio desde la bella Guatemala. Un cordial abrazo, un saludo en medio del tiempo, el temporal que estamos viviendo en esta época. Meditando la escritura y en la línea en que hemos estado abordando, he estado analizando el capítulo 4 de Filipenses en su versículo 13. El pasaje dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo repito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado, ese contexto, esa propuesta de Pablo, ese pensamiento, es una máxima de Pablo, tiene algunos elementos interesantes. Lamentablemente, ese todo lo puedo se ha utilizado como una propuesta de superpoderes o de capacidades para hacer cosas, puede ser hasta sobrenaturales o cosas interesantes en la vida. Podrían aplicarse también en el sentido empresarial, financiero, académico. Pero uno de los dilemas y de los contrastes de lo que Pablo objeta en este punto es cuando él dice que todo lo puedo, hay que analizar todo el capítulo, porque la realidad es de que hay 3 puntos interesantes que Pablo asevera en el desarrollo de esa confianza absoluta en Cristo. Lamentablemente hoy hemos sido rebasados por esas propuestas del evangelio de la prosperidad o el evangelio progresivo, donde se ha propuesto, se ha estado ventilando situaciones en donde el punto central es la riqueza económica, es el dinero, es cuán grande sea mi templo. Entre más grande sea mi templo o más rico, más famoso soy, más importante soy. Y el tema es que al final estamos encontrando que uno de los grandes daños que está sufriendo hoy, lo que hoy conocemos como la iglesia, es el sobreabuso que ha habido con todo esto, el sobreabuso que ha habido a la escritura. Por eso es que cuando Pablo dice todo lo puedo, ¿qué está comentando? Y si usted nota conmigo, ¿qué es lo que Pablo estaba pensando? ¿Qué es lo que estaba viviendo cuando él dice todo lo puedo? En estudios anteriores analizamos de que ese todo lo puedo es el resultado y el contexto de varias experiencias que Pablo estuvo viviendo, varias situaciones que Pablo estuvo viviendo, que él aprendió. Y si usted me acompaña al versículo 9,
En el verso 9, Pablo hace un comentario interesante donde dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo hace una argumentación interesante donde él afirma lo que aprendieron, pero note usted, lo que aprendieron y recibieron, lo que oyeron y vieron en mí. Por la escasez de tiempo no se puede hacer una exégesis completa, pero lo que está diciendo el verso 9 es que ese todo lo puedo es parte de una enseñanza que Pablo recibió. Porque Pablo en el verso 9 al 13, por lo menos en el 9 dice: lo que ustedes han oído, vieron, aprendieron en mí. No dice de mí, no, en mí. No es tanto la propuesta de levantar superhombres, o sea, no hay superhombres, sino que Pablo está diciendo: somos seres humanos de carne y hueso, que sufrimos, que nos dolemos, pero tampoco podemos decir. Yo he escuchado teólogos, he escuchado personajes con pensamientos que muchos dicen que lo que Pablo vivió o él enseñó no tiene ninguna concatenación a la realidad del mundo actual. Lo cual, visto de eso, pues que para empezar, la palabra y el consejo de Pablo es un consejo 100% cristocéntrico. Al ver a Pablo tomamos un modelo, una perspectiva de lo que es un pastor, un siervo, lo que representa el carácter, lo que se representa la vida de Dios en la vida de un hombre. Pero vemos aquí, dice el texto: lo que aprendieron y recibiste y oíste y vistes en mí. ¿Cuál es el tema aquí al final entonces? Pablo lo que está diciendo es: todo lo que ustedes han visto en mí, este en mí es el ejemplo de Pablo a sus seguidores, a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Pablo. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cuál es el modelo a seguir? Y esa es una de las preguntas interrogantes según el verso 9, porque Pablo dice: todo lo que han visto, y no dice de mí, no es lo que te predique, no es lo que hable en un púlpito, sino que Pablo está diciendo es todo lo que ustedes han visto en mi persona, en mí mismo. Es decir, que el acto predicacional de Pablo o la enseñanza paulina era o es, desde el texto, una enseñanza vívida, vigente. Muchos podemos hablar y decir, disertar, pero no es cuánto diserte, cuánto hable, es cuánto hay en mí. Por eso dice: lo que vieron en mí, lo que ustedes están analizando en mí. Es decir, los discípulos de Pablo aprendieron el carácter de Jesús, la vida de Jesús en Pablo, por lo que él no predicaba, estaba en él, en él. Y hoy vemos que hay dos mensajes. Bueno, una cosa es el mensaje que se propone desde un atril, desde un púlpito, desde una plataforma, y otro muy aparte, lo que vivo en mi hogar, lo que vivo donde la gente no me ve. Como decía un elocuente predicador en su pensamiento: ¿quién soy yo cuando la gente no me ve? ¿Qué en mi alma? ¿Será que soy algo parecido al del púlpito, al de la corbata, al del saco, que se para en una plataforma a disertar algo, al que se mantiene con su esposa, esposo, hijos, su casa? ¿O será que hay dos mensajes? Alguien podría decir: bueno, desde el pensamiento profesional hay que ser profesionales. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida personal. Estoy de acuerdo. Pero claro, esa es una propuesta secular. Desde una secularidad de pensamiento, sí, pero desde la Biblia no. Es un mensaje, es un pensamiento, es una vida. Y eso es lo que hoy lamentablemente se ve, que hoy se profesionaliza el ministerio, y una cosa es el que se para en el púlpito, otra cosa es el ser humano que maneja un mensaje que no es el del púlpito. Por eso es que hay dos mensajes. Y Pablo dice de nuevo: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí,
en mí. Por eso es que la visión es, Pablo se propone como un ejemplo para que lo vean a él, véanme a mí. Y luego dice, y esto hacer, esa palabra sed en griego es la palabra prazo, y la palabra prazo es practicar repetidamente. Pablo está diciendo, ustedes deben de mantener la línea educativa, formal que les estoy transmitiendo a cada uno de ustedes. Entonces volvemos al tema, todo lo puedo en Cristo. Luego dice Pablo, en el versículo 11, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Interesantemente, la palabra matzano, que es la palabra del verbo que utiliza la palabra aprendido, aprender, eso nos da a entender que Pablo, cuando dice todo lo puedo, no es que está promoviendo ni un evangelio de ricos ni uno de pobres. No. De hecho, no debería haber evangelio de casa de ricos ni de casa de pobres. Es un evangelio. Un evangelio. No hay iglesia de ricos ni iglesia de pobres. No hay. No debería. Pero hay. Y Pablo está diciendo, he aprendido. Pues he aprendido a contentarme. Y esa palabra contentarme utiliza 3 formas gramaticales que enraizándolas, englobándolas es en mí mismo, conmigo, en mí, sobre mí. Utiliza el verbo ser o estar, utiliza las formas donde él dice en mí, estoy contento en mí mismo. Es decir, Pablo cuando dice he aprendido a contentarme, no me contenta el dinero. No me contenta que me dieron el trabajo, no me contenta que me dieron la visa, no me contenta que me gané un vehículo. Pablo está diciendo, no me contenta porque mi iglesia es más grande que otras y puedo atropellar a cualquier pastor de área rural porque yo estoy en la capital. Pablo no está hablando de eso. Pablo, hermano, lo que está diciendo es, he aprendido a contentarme. Ese aprendido a contentarme, según la gramática es, en griego, he aprendido en mí mismo. Tomé la determinación de ser feliz. A mí no me hace feliz ni porque hay o porque no hay. No me hace feliz porque hay en abundancia o hay en escasez. Pero hoy, hermanos amados, lamentablemente tenemos que reconocer que el gozo del protestante, el gozo del creyente actual depende del dinero. Depende del dinero. Depende si tiene o no tiene. Depende de esas situaciones. Y es ahí donde empezamos a ver por qué el evangelio en el tiempo de la pandemia bajó, se perdió la gente, cuántos cayeron, cuántos matrimonios cristianos se separaron ahí. ¿Cuántos? Y encontramos la vastedad, el abandono a la fe. ¿Por qué se dio todo eso? Eso se dio en el sentido que no hemos aprendido el versículo 11. Pablo dice, pues he aprendido, pero ¿quién nos enseña? Yo he escuchado personas que dicen, es que el diablo me arrastró y me enseñó. No. El mundo, en el pecado del mundo aprendí. Otros dicen, más sabe el diablo que por viejo que por diablo. Aludiendo a la experiencia. Yo contrasto y disto y discrepo de tal idea. Pablo no dice eso. En el verso 11 dice, he aprendido. Pero ¿cómo aprendió Pablo? Aprendió por la Torá, por la palabra. Es decir, ¿quién me va a enseñar a mí a contentarme? La palabra de Dios. ¿Quién me va a enseñar a mí a estar en paz, en pie, en fortaleza? Si hay o no hay. Si hay o no hay. Por eso es que cuando vemos el mensaje hoy de la prosperidad, que de hecho no aparecen los predicadores de la prosperidad, están perdidos por el momento, están desempleados, y no encontramos predicadores de la sanidad que salen siempre en las redes. Pero el tema es, Pablo nos está diciendo, he aprendido. Yo tengo que aprender a contentarme. Pero claro, no es fácil, dirá el hermano, claro, pero por eso es el evangelio. El evangelio no tiene nada que ver si hay dinero o no hay.
El evangelio no tiene que ver si puedo ir en vehículo o en autobús, no tiene nada que ver, pero es la idea que se nos ha vendido. Y Pablo vuelve y recalca y dice, he aprendido. ¿Quién le enseñó? Su guía espiritual, su pastor, su autoridad, tuvo que haberle enseñado. ¿Cómo le enseñaron a Pablo eso? Aprendió no porque oyó. Quiero resaltar una cosa es aprender de ello, otra cosa es aprendí porque se lo vi a fulano. El mensaje nuestro no es un mensaje que se predica literal. No debería ser tanto cuanto te hable, porque para eso están las formas políticas, los que se mueven en las conferencias mundiales, sí, pero el mensaje de Pablo es lo que vieron en mí, esto practiquen continuamente. Esto practiquen. Retomando he aprendido a contentarme. ¿Será que estamos contentos en la vida? Tú hablas con hermanos, los que no tienen las posibilidades económicas, el dinero, el trabajo, lo que deseen, hablando de economía. Ellos contestan, bueno, Dios sí me da, pero poco. Pero aquel que tiene carro del año, casa nueva, un templo muy grande, a él Dios lo bendijo más. ¿De dónde hemos sacado que Dios bendice poquito y bendice mucho? ¿De dónde hemos sacado que aquel, porque tiene más gente y está en una capital, es más bendecido que aquel que está quizás en un rancho? ¿Cuál es la diferencia entonces? Creo que estamos muy errados. Estamos muy errados del concepto y del principio de Pablo. Pablo nos está resumiendo, dice, he aprendido. Y creo que tenemos que aprender a ser fieles en mi vida en Cristo, independientemente de cómo me pega el sol, independientemente de cómo venga el tiempo. Yo debo de determinar contentarme con Él, estar en paz con Él, vivir para Él. Y ese mensaje es el que se transfiere. Es ese mensaje. Por eso es que el tema es si la situación económica recrudece, los precios se disparan y la situación de la canasta básica familiar empieza a sufrir asaltos, ¿cuál va a ser la fe? ¿En dónde va a parar la fe nuestra en los próximos 2, 4, 6 meses? ¿Cuál va a ser nuestra fe en los próximos meses? Y es ahí donde venimos y volvemos al pasaje del versículo 11. He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Yo vuelvo y pregunto, ¿estamos contentos con nuestra situación? Yo no hablo de estar varados o estar inactivos. No. Pablo trabajaba, se esforzaba, sí, pero en él había una consideración espiritual. Dios no tiene sombra de variación ni mudanza en sí mismo. Permanece. Recuerdo una palabra que hace muchos años escuché que decía, yo estoy, mientras yo esté sentado en el trono, mientras yo esté en el lugar de autoridad, no teman. El Señor tiene el control. Yo quiero que tú, hermano amado, entiendas que Él tiene el control de todo. Nada se le va de la mano, nada. Pero el tema no es si Dios está en control. El tema es, yo he entendido a contentarme con todo. Porque aquel que logra buen trabajo, camioneta del año, puede hacer un templo muy grande. ¿Cuántos problemas surgen cuando no sabemos qué es el valor del dinero? No sabemos qué es. Hemos conectado nuestra alegría con la provisión económica. Hemos conectado nuestra alegría humana o de la fe en Cristo con el bien que se toca, que se cuenta, cuando eso no tiene nada que ver. ¿Y cuántos hemos visto, hermanos, que comprando un vehículo se van de la iglesia, un buen trabajo, una casa, una nueva posición económica? ¿Cuántas personas solo tocan un poquito de dinero? Les entra arrogancia, soberbia, altivez, prepotencia. Y como usualmente dice el pasaje dice que antes de la caída
la altivez de espíritu. Por eso después surgen los problemas morales, los problemas sexuales. ¿Por qué? Porque cuando llegó el tiempo de las vacas gordas, no estaba preparado. Cuando analizamos los dos cimientos, lluvias, vientos y ríos golpearon contra una casa fundada en la peña, otro sobre la arena. Cuando le pegaron los vientos, lluvias y ríos al que estaba sobre la arena, fue grande su ruina. Eso implica las bendiciones. Es decir, ¿estamos listos para una bendición? Porque todos reclamamos bendición. Yo quiero bendición, sí. La pregunta sería, ¿tienes el corazón preparado para una bendición de Dios? Si no la tenemos, hay que pedir mejor al Señor. Señor, dame carácter, dame humildad. Quiero aprender, quiero entender dónde tengo mis pies puestos en la tierra, que no me mueva ni la falta de ni la abundancia de. Quiero mantenerme en esa ecuanimidad. Pablo nos está llamando hoy, según el texto de Filipenses 4:11, es: aprendamos a estar en paz, aprendamos a estar contentos, aprendamos a estar felices en la vida. Que nuestra felicidad no dependa del dinero en el banco. Que nuestra felicidad, la tuya o la mía, la felicidad del cristiano, del que levanta sus manos y ora, no esté ligada. Cualquiera podía disentir y decir, es difícil estar en paz cuando no hay que comer. Entiendo. Es difícil, sí, pero más allá de lo que pueda entender, el texto en el verso 11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Repito, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Volvemos al punto. ¿Cuál ha sido la falsa alegría que se ha vivido? ¿Cuál ha sido? Templos grandes, movimientos grandes, vehículos, ropa fina, lo que sea. Ese es el problema. Cuando se nos ha vendido la prosperidad, que al final lo que dejó fue dolor, resentimiento y frustración. Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, si alguien puede disentir de eso, borre el pasaje. Pero Pablo nos está diciendo que cualquier situación, él mantiene su paz. Hoy, ¿qué debemos de aprender? A desarrollar espiritualidad, a tener comunión con la palabra. Que la palabra sea nuestro refugio, nuestro consuelo. Dejar de envidiar, dejar de desear lo de otros. No, hay una parte para ti. Y lo que es tuyo, nadie te lo quita. Lo tuyo. Aprender a madurar en nuestro corazón. A decirle: Señor, más allá, dame esto, lo otro. Dame un corazón recto. Dame un corazón humilde. Dame carácter. Quiero aprender a caminar en medio de cualquier, a favores o no a favores. Quiero caminar en ese equilibrio, que no se dañe en mi relación conyugal, ni mis hijos, ni mi fe, ni mi trabajo como ministro. Hoy es el tiempo de repetir el verso 11. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo quiero orar por ti, hermano. Quiero que abras tu corazón un momento al Padre. No importa cuál sea tu situación hoy, tú puedes escribirme en este espacio cualquier necesidad o al Messenger. Estamos orando por necesidades, para orar por ti. Quiero orar por ti. Ten ánimo en el corazón. Yo no vengo a venderte el evangelio de la prosperidad. Yo vengo a decirte: todo lo puedo en Cristo. Aprendí. Y todo lo puedo es porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si alguien no ha aprendido eso, no puede decir el verso 13: todo lo puedo en Cristo que Él me da fortaleza. Abre tu corazón. Vamos a orar y que el Padre pueda obrar sobre tu vida. Señor, pueda traer carácter. Que tú a través de la palabra encuentres carácter, nitidez, equilibrio, perfección en tus actos, perfección en tu ser.
¿Por qué no oras conmigo? Si hay personas hoy alejadas de la fe, personas resentidas porque han atacado a Dios, porque Dios no le respondió en cualquier situación, pídele perdón al Señor. Dile: yo quiero volver contigo, yo quiero hacer lo correcto, quiero servirte, quiero seguirte, cualquiera que sea mi circunstancia. No voy a echarle la culpa a nadie. Quiero servirte a ti. Quiero servirte a ti. Abre tu corazón conmigo. Unos segundos más, donde tú estés. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Traemos fortaleza y visión a la vida de mis hermanos y hermanas. Pedimos que se muevan los ángeles del Padre a favor de cada uno de ellos. Ángeles médicos, aquellos que tienen familiares en los hospitales, oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Que vayan ángeles poderosos en esta hora, en este minuto, únete conmigo en oración por personas enfermas. En el nombre de Jesús, que se muevan ángeles poderosos para atender por el poder del Espíritu Santo a cuantos familiares y amigos están hospitalizados. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para que puedas hoy darnos luz y entendimiento y que podamos crecer en la enseñanza de Filipenses 4:11. En el nombre de Jesús yo me vuelvo a ti, Padre. Amén, amén. El Señor te bendiga y que este tiempo sea un tiempo de luz, de iluminación, de ubicación y de orden en tu vida. Te bendecimos desde la bella Guatemala. Un abrazo.